Primera carta de Pedro, capítulo 1. Y lo que nosotros vamos a ver aquí es cómo esta resurrección del Señor Jesucristo que hoy hemos recordado a través de los símbolos del pan y de la copa, tienen un efecto perdurable, un efecto eterno, real, desde ahora mismo y para toda la eternidad en todo aquel que cree en Él. No somos ninguno de nosotros ajenos a lo que ha pasado en la sociedad en estos días. Se habrán enterado ustedes, muchos de ustedes, que un médico anestesiólogo de 29 años fue hallado muerto en su departamento en una zona importante de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Una persona de 29 años con una carrera ya avanzada, diríamos en algunos planos, con el camino prácticamente armado, no tenía mucho más que renegar, digamos así, porque tenía una posición laboral interesante. Los anestesiólogos ganan una buena moneda, ¿no? En estos días se reportó su muerte, pero también se reportó la muerte, creo que anteayer, de un enfermero de 44 años con una escena de teología similar una de otra. Y está descubriendo todo un sistema en el aparato de salud de Buenos Aires y que ahora crean signos de interrogación mucho mayores acerca del tráfico de químicos con los cuales las mismas personas que están haciendo el bien y trayendo sanidad a través de la ciencia a la gente se están inyectando. Hay grandes preguntas alrededor de esto que nos está pasando. La primera pregunta es, ¿qué pasa con esta red de robo de medicamentos? Y esto que ellos mismos han dado a llamar como un consumo para un viaje controlado. Es decir, se inyectan el propofol y fentanilo llegando a experimentar la adrenalina hasta el límite máximo que les permita de alguna forma evadir la realidad, llevarse al límite entre la vida y la muerte para después volver a un mundo que les está haciendo pesado. Esa es la realidad. Entonces esto está demostrando un vacío actual de las generaciones productivas. Hace años nosotros escuchábamos y después decíamos de lo que iba a ser Argentina y las sociedades a nivel mundial cuando fueran lideradas por personas que finalmente son vencidas por un consumo. ¿Qué nivel de autonomía pueden llegar a tener o de eficiencia cayendo en estas cosas? Y la verdad es que hoy estamos asistiendo a esta sociedad. Mucha de esa gente está sentada en las bancas nuestras dictando las leyes. Muchos de ellos están gobernando en distintos niveles. Hay CEOs que gobiernan grandes empresas que están presos de este vacío. Hay padres de familia que abandonan a sus hijos presos del consumo. Están atendiendo esta clase de gente los hospitales donde vos mañana te vas a ir a ver. Y no te quiero sembrar duda, o sí. Para que realmente despertemos en la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, ¿qué nos está pasando? La gente prácticamente está evadiendo la vida al límite de que una gota de más los puede hacer pasar a la eternidad. Pero son personas que están tratando con la vida de las otras personas. Es más, estos creo que son pediatras. ¿Llevarías vos a tu niño? ¿Confiaría usted o vos un viaje, te subirías a un avión si sabés que el piloto del avión solamente ha manejado motos en su vida? Ahora, vivir al límite de esta adrenalina y el placer y volver de ese viaje controlado para reinsertarse en un mundo rutinario, un mundo como siempre, un mundo sin sentido, un mundo sin sabor, eso es lo que nos está pasando. Es una evasión activa, que en el fondo tiene corazones que están vacíos, que buscan el placer a cualquier costo porque sus corazones están heridos, porque están sufriendo adentro. ¿Será posible la vida y la fe en una sociedad sin Dios? Y decía el doctor Warren Bilsby, no es el hecho de la vida,
sino la fe con la que se vive, lo que determina la esperanza y la riqueza de la vida. El Señor Jesucristo está vivo. La resurrección de Jesús provee la base inconmovible de nuestra esperanza y nuestra herencia como hijos del Padre. Y ambas son garantizadas por el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Pase lo que pase, la resurrección otorga una base tremenda de esperanza en un mundo sin Dios. Y eso es lo que nosotros leímos al comenzar este culto en esta mañana. Pedro escribe esta carta a personas que están sufriendo, que están viviendo en una sociedad sin Dios, como la que estamos viviendo nosotros hoy. En medio de una sociedad sin Dios, hay un pueblo de Dios que vive y que se mueve. Entonces, el cristiano no es ajeno a un mundo hostil, pero el cristiano tiene esperanza. El cristiano podrá perderlo todo en este mundo en el que vive, pero el cristiano es heredero de riquezas perdurables y riquezas que son eternas. No van a ser presas de los ladrones, ni se van a enmohecer como los dólares que nos robaron a los argentinos y los tuvieron guardados en vaya a saber qué lugar. El cristiano sufre la presión de la fe en un mundo sin Dios, pero tiene una fe que no falla porque Dios no ha fallado. Jesucristo está vivo y todo aquel que deposita su fe en Él puede tener esta gran bendición de tener en Cristo esperanza y tener herencia. Y esto es lo que vamos a leer en el versículo 3 del primer libro de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es tal el impacto de la resurrección de Jesús y ver cómo la gracia en el plan redentor de Dios alcanza a los perdidos, que los ángeles es como que se asomaran al balcón de un teatro en silencio, expectantes, a ver cómo ese poder que ha resucitado a Jesucristo de los muertos trae esperanza a un mundo desesperado y trae herencia a un mundo empobrecido. La gracia de Dios, el Padre, la resurrección del Hijo y el ministerio del Espíritu Santo, el Dios Trino actuando a tu favor y al mío, nos tienen que dar paz en medio de este mundo. Lo que nosotros primero tenemos aquí es la gran certeza de que la resurrección de Jesucristo de los muertos, por la misericordia de Dios, nos hace a nosotros
regenerados. A todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, Dios le da vida espiritual. Tenemos una esperanza viva. ¿Y qué pasa con la sociedad? Es como pasaba en la antigua mitología griega, donde Homero en el libro de la Odisea cuenta cómo Odiseo vuelve de la guerra de Troya después de 10 años, más 10 años de vuelta, son 20 años en total que él se ausenta de su casa. Su esposa Penélope y su hijo Telémaco están esperando que el padre vuelva de aquel viaje, y por eso se llama la Odisea. Y el tiempo pasa de aquella guerra de Troya fuera de casa, y él, anhelando llegar de su hogar, encuentra tentaciones en el camino, se enfrenta a monstruos, a la ira de Poseidón, mientras su esposa y su hijo lo esperan ansiosos, y el tiempo pasa. Y pasan 10 años de la guerra, más 10 de la vuelta, ya son 20 años. A su lado, mientras la esposa Penélope espera, todos descreen del regreso. Ya la esperanza se ha perdido. Y rodeada de pretendientes que quieren conquistarla a Penélope y quedarse con el reino, quieren hacerla su esposa. Siguen esperando también, porque Penélope empieza a tejer. Eso es lo que dice la mitología, esta parte de la obra de Homero. Ella empieza a tejer, mientras se espera que su amado vuelva, y se enfrenta a las tentaciones y a las presiones de pretendientes que la quieren a ella por esposa. Ella se pasa los días tejiendo y pone como condición que ella va a aceptar a algún pretendiente cuando termine su trabajo. Pero resulta que pasa todo el día tejiendo y a la noche desteje lo que ha tejido durante todo el día para volver a empezar. La fuerza de la esperanza es tan grande que por las noches ella hace eso para que el trabajo se prolongue, para que Odiseo pueda llegar. Los griegos, a través de Homero, nos legaron en la historia de Penélope uno de los símbolos más acabados de la esperanza. Por esta necesidad, los hombres y las mujeres están dispuestos hasta engañarse a sí mismos, forjando falsas esperanzas. Lo que en la sociedad de hoy nos está pasando es que el mundo está amenazado. La gran amenaza de este mundo no es su peligro nuclear. La gran amenaza del mundo no es el desequilibrio económico. Muchos están temiendo eso. El barril de petróleo con la guerra en Irán y en Medio Oriente ha subido de los 100, se piensa que puede llegar a los 150, y los precios que van a volar. Ni siquiera la amenaza del mundo está en el choque de las culturas. Se ve por las redes sociales cómo las personas en Europa ahora se están quejando de que los nativos ya han sido superados por los inmigrantes. Y dice, ya estamos viviendo en una nación que no es nuestra. ¿De quién es la nación que estamos viviendo? Entonces, tampoco es el peligro, el choque cultural. Ya hoy no es novedad hablar de una aldea globalizada, el mundo completo. Tampoco el peligro está en los estallidos terroristas. El gran peligro del mundo actual se llama desesperanza. El mundo está desesperado, pero el cristiano que cree que el Señor Jesucristo vino al mundo, murió en la cruz, derramó su sangre para solucionar el problema del pecado, pero que hoy está vivo, esa tienen esperanza. El mundo va a explotar en 1000 pedazos, pero tenemos nosotros esperanza. ¿Qué es la esperanza? No es un mero deseo, ¿no es cierto? Un deseo que se puede llegar a acabar.
No es un sentimiento vacío, absurdo, irracional, mitológico, una creencia interna, una superstición de que algo puede llegar a pasar, de que un toque de suerte me va a acomodar las cosas. Esa no es la esperanza cristiana. La esperanza del cristiano es algo real, algo objetivo, algo concreto, porque mira lo que dice el versículo 21 del capítulo 1. Este Señor, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. La esperanza es viva y es objetiva, porque cree en un Dios que no es Dios de muertos, sino que fundamentalmente, exclusivamente, eternamente, Dios es Dios de vivos. Es la esperanza algo concreto y algo real, porque está fundada en Dios, pero está fundada en un hecho real, en un hecho objetivo, en un hecho documentado, en un hecho que se llama la resurrección de Jesús. Leemos esto en el versículo 3. Nosotros tenemos una esperanza viva porque Cristo Jesús está vivo. Viva, ¿qué significa? Que esa esperanza no es algo que llega una determinada vez, sino que cada día te acompaña. Cada día me acompaña porque el resucitado está en mí. No es algo que está disponible en determinados momentos. Es algo que está disponible todo el tiempo. Tu esperanza y mi esperanza en medio de un mundo desesperado. Este Jesucristo revivido de la muerte es la respuesta a todos los sueños rotos de los hombres, las esperanzas derrumbadas de nuestra vida, las presiones que sentimos día a día, el sentimiento del fracaso, la incapacidad para cumplir lo que nos gustaría cumplir, no podemos cumplir, sobre la frustración. Ese es quien tenemos nosotros como esperanza. Y el Nuevo Testamento nos muestra cómo aquellos primeros cristianos estaban llenos de una sensación constante de la presencia de Dios. Ciertamente ellos estaban siendo perseguidos y por eso Pedro escribe esta primera carta. El tema del sufrimiento es una constante en todo el libro. Ellos estaban siendo perseguidos. Pero no hay otra explicación para este extraño comportamiento de nuestros primeros cristianos, hermanos, que en palabras de Juan Crisóstomo, cuando derramaban su sangre, y cada gota de la sangre que ellos derramaban a causa de la persecución tocaba la arena caliente de los caminos o de los circos romanos, eso inerte como una piedra del desierto, era tocada por sangre con vida y se convertía en semilla del cristianismo. En palabras latinas de Juan Crisóstomo, él decía, sangrum Christianum, semen Christianomum. La sangre de los cristianos es la semilla del cristianismo. Una gota que caía era una semilla que se sembraba, y por cada gota que caía, el imperio romano tembló, porque más de la mitad fue convertido al cristianismo, y en los años 300, más o menos, un poquito más, poquito menos, 313 para ser exacto, no estamos dando clase de historia de la iglesia aquí, el imperio tembló porque la gran masa, especialmente de esclavos, aunque también de dignatarios, ciertamente creyeron en Jesucristo, y Él era el Señor de señores y el Rey de reyes, y César tembló. Hubo algunas decisiones políticas que tomar para balancear la cosa. Pero este comportamiento de nuestros primeros hermanos de permanecer, de perseverar, aún en medio de las circunstancias adversas, aún en medio de un mundo hostil, no tiene otra explicación que la esperanza que ellos tenían. Sabían que Jesús estaba. Sabía que Jesús pronto volvería. Algunas características de la esperanza
son que proceden de Dios, Salmos 43:5, que es un don de la gracia de Dios, 2 Tesalonicenses 2:16, que es definida por las Escrituras, Romanos 15:4, que es una realidad razonable, 1 Pedro 3:15, que está asegurada por la resurrección de Cristo, 1 Pedro 1:3, que es confirmada en el cristiano por su ministerio, el Espíritu Santo, Romanos capítulo 15, versículo 13, que defiende al cristiano de los ataques de Satanás, 1 Tesalonicenses 5:8, que es confirmada por medio de las pruebas, Romanos 5:3 y 4, que produce gozo, Salmo 146, y se cumple a la perfección en el regreso de Cristo, Tito capítulo 2, versículo 13. ¿Qué estaba pasando? Las personas estaban siendo perseguidas. Y en medio de esa persecución, la esperanza los sostenía. Y la esperanza es una esperanza viva. Sin esta esperanza no habría ninguna consolación en medio de las aflicciones del tiempo presente. La esperanza que tenemos porque Él ha resucitado y está vivo, es la que nos sostiene hoy. Pero no solamente tenemos nosotros esperanza, sino que también tenemos herencia. Fíjate que el texto dice, Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. De hecho, cuando Pedro encabeza la carta, mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. Él se dirige a personas que están en la dispersión de 5 lugares distintos del Imperio Romano, Ponto, Gasia, Capadocia, Asia y Bitinia, y les pone un adjetivo calificativo que es más que un adjetivo, es una realidad. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Son peregrinos. Son extranjeros. Lo vuelve a repetir en el capítulo 2 y el versículo 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Mira lo que tenía en mente Pedro. Pedro quería alentar a los cristianos perseguidos y él decía, hermanos queridos, ustedes son peregrinos y son extranjeros en este mundo. En otras palabras, ustedes están de paso por acá. Ustedes no tienen derechos sobre esta tierra. Si tu vida se limita a pensar o a buscar determinadas posiciones o funciones o posesiones que te atan acá y descansa tu tranquilidad en cómo tu hijo, qué va a pasar, o tu hija en el más allá, cuando vos no estés, qué es lo que le vas a dejar, ¿no? Estás teniendo una mirada horizontal. Esto no quita la ambición del progreso, que es distinta a la avaricia, aunque hay un límite muy delgado entre una y otra. Nosotros tenemos que tener una perspectiva de avance profesional, de avance en la familia, tenemos que seguir hacia adelante. Pero ninguna cosa debe atarnos como un ancla a esta tierra. Porque Pedro dice, ustedes hermanos no son de acá. Yo les ruego como extranjeros y como peregrinos, es decir, ustedes no tienen lugar porque están de paso, ustedes no tienen derecho en esta tierra, no tienen privilegio, ustedes no tienen una residencia permanente, estos creyentes no pertenecen al mundo que les rodea, ustedes pertenecen a otro mundo. Si vos has creído en el Señor Jesucristo, esto es parte de nuestro ABC. Movernos con una perspectiva de eternidad, con una perspectiva celestial. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas, dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Así que dice, ustedes son aquí peregrinos y son extranjeros, pero
hay algo más. Además de una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ustedes también tienen una herencia. Y esa herencia no se mide por ladrillos, no se mide por casa, no se mide por cuenta bancaria, no se mide por posesiones, no se mide por el título que te puedas colgar después de todo un sacrificio de la vida. Si todo eso no está sometido a la visión y al corazón de Dios, como leíamos el domingo pasado, donde Dios quiere que a través de nuestros recursos y bendiciones en Cristo podamos alegrar a las naciones con el Evangelio, eso va a ser una meta falsa en nuestra vida. Tarde o temprano nos encontramos ante un mundo que nos roba, un mundo que nos presiona, un mundo que nos persigue, un mundo desesperado de malas noticias, donde personas que podrían estar tranquilas con un porvenir ya hecho, tratan de evadirse un poco de la realidad un instante, con otro que lo controle, al límite de estirar la existencia y no pasar al más allá, pero una gota puede ser fatal. Nuestra herencia, piensa Pedro, comparando a la nación de Israel, es una herencia que es eterna y tiene 3 características, nada más las voy a mencionar. Dice, esta herencia que vos tenés y creíste en Jesucristo es incorruptible. Es decir, que esa herencia que nosotros tenemos en el cielo no puede ser arruinada, no puede ser destruida. Esa herencia nunca permanecerá, porque esa herencia no está sujeta a corrupción, ni puede deteriorarse en absoluto. Esa herencia también es incontaminada y significa que no puede ser manchada ni menospreciada, que el mal nunca la alcanzará. Esa herencia también es inmarcesible, porque no puede marchitarse como las flores que cortamos. No puede marchitarse como vos mismo te estás marchitando con el paso del tiempo. A vos que estás temiendo la enfermedad o la misma muerte. Es cierto, hay un mensaje, sos frágil como una flor. Nuestra vida pasa como una flor del campo. Es frágil. Nuestra vida pasa y es fugaz como un pensamiento, dice el Salmo 90. Nuestra vida es fluida y se nos escapa de las manos como el agua. ¿Cuántos años más te pensás vivir aquí? Pero nuestra herencia no se marchita en Cristo. No puede ser envejecida porque es eterna. No se puede gastar. Nunca se va a desvanecer. Porque las flores se marchitan y se deterioran y se secan y se caen. Pero la palabra del Dios nuestro y nuestro gran Dios y Salvador permanece para siempre. Ahora encuentro 2 cositas más aquí en el texto que a mí me hicieron explotar el corazón de alegría. Dice el versículo 5: ustedes tienen esperanza y herencia, y ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esencialmente, nada de esto puede cambiar. Dios está guardando 2 cosas. Primero, Él guarda nuestra herencia. Dios ha reservado nuestra herencia. Dios ha reservado la herencia del cristiano. Dios ya ha apartado en el cielo una herencia maravillosa que te está esperando. Dios ya ha determinado lo que vamos a experimentar un día a total plenitud. Él ya lo ha preparado, lo está preparando en el cielo para dártelo. Dios ha reservado una herencia para aquellos que somos coherederos con Cristo Jesús. Pero no solamente Él guarda, según el versículo 4, nuestra herencia, sino que la maravilla del texto de la palabra de Dios es que Él nos guarda a nosotros mismos. Dios te guarda, Dios te preserva, Dios te ayudará a permanecer fiel hasta el final. Serás mantenido firme, serás segura en Él, serás segura por Él. Y aquí utiliza Pedro un término que piensa en las guarniciones romanas militares.
Dios te guarda y pone una guardia y un ejército a tu alrededor. No hay nada que te toque. No hay nada que toque tu herencia, pero no hay nada ni nadie que te pueda tocar. No hay nada ni nadie que te pueda arrebatar tu paz. Tu esperanza está en Él. No hay nadie que te pueda arrebatar tu eternidad, amigo. No hay enemigo que te pueda vencer. Sorbida es la muerte en victoria. En Él hay vida y vida eterna para siempre, para todo aquel que cree. Estoy seguro en Él. Y pase lo que pase, la maravilla es que no solo Dios mantiene herencia, sino que también mantiene al heredero, que soy yo y que sos vos. ¿Te das cuenta? Esta palabra es maravillosa. Y Dios planta su ejército y dice: a este nadie me lo toca. A esta nadie me la toca. 5 principios importantes en las pruebas, porque ellos estaban pasando esto y Pedro les está escribiendo para decir: muchachos, nosotros estamos de paso. Muchachos, no nos atemos a las cosas de este mundo. Que no nos mueva la aguja lo que pasa acá. Proyectémonos hacia la eternidad. Pueden pasar cosas, es cierto. Primero, las pruebas no perduran porque tienen fecha de vencimiento. Fíjense, ahí el texto dice: para que ustedes, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que ser afligidos, ustedes se alegren y se gocen. Número 1. Número 2, las pruebas sirven a un propósito definido. Tienen un para qué. Número 3, las pruebas producen tristeza y aflicción. Y es cierto, yo no puedo negar que muchas veces cuando hay que ir al médico, cuando hay que enfrentar una situación difícil, cuando nos salió mal un negocio, cuando nos fue mal en alguna cita que nosotros teníamos, donde hemos depositado algo de nuestro corazón, falló. Y es cierto que nos produce tristeza. Y es cierto que hay aflicción, pero por sobre todas esas cosas está el saber que Dios está usando todas esas cosas porque está puliendo ese tesoro que sos vos. Número 4, las pruebas se presentan en varias formas, dice el texto bíblico, en diversas pruebas. La que está haciendo una prueba difícil para vos es una prueba que a lo mejor otro la pasó, pero otro está pasando una prueba que no la estás pasando vos. Nunca hables de la prueba de otra persona. Dios tiene sus tiempos y sus formas para ir puliendo ese tesoro. Ahora, ninguna de estas circunstancias puede cambiar lo que Dios ha establecido. Tenemos una herencia en Cristo incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Tenemos en Él esperanza. Y podemos decir con humildad, pero con seguridad, que pase lo que pase. Aunque muchos de nosotros temblamos cuando decimos esto, que pase lo que pase. Decía Sor Juana Inés de la Cruz: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, solo Dios basta. Así que quiero concluir aquí con un pensamiento que pretende resumir este pasaje de la palabra de Dios. Lo que dice el versículo 1 o 3 al 5 es lo que Dios hace. Por su misericordia y por la resurrección de Jesús, Él nos ha dado esperanza, nos ha dado una herencia por el poder de Dios, para que alcancemos aquella salvación que va a ser completada ya en nuestra cronología de tiempo, porque la salvación ya está segura y cerrada en Él. No hay manera de evadirse de esto. Número 1, todo lo que Dios hace es bueno. Desde el versículo 6 hasta el versículo 7 dice: ustedes se alegran aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea probada con fuego.
Todo lo que Dios permite es necesario. No tengamos miedo. Pero termina el texto y dice, para que al fin, cuando hayas pasado la prueba, en medio de la dificultad, en un mundo de aflicción, eso que salió a relucir en vos porque Dios puso eso, un tesoro, una fe preciosa, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es que al final de cuentas, este que murió y resucitó, pronto volverá. Y Él te va a sostener ahora, y pase lo que pase, pase lo que pase. Confiamos en que tenemos en Él una esperanza viva aquí. Y tenemos una herencia allí. Y no hay nada, no hay nadie que pueda quitarme eso. Lo podrás perder todo en la vida. Podrás ser superado por un montón de situaciones. Pero al final, Dios preservará a los suyos para siempre. Así que, recordá esto. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios permite es necesario. Todo a Él le rinde la gloria.